Este reloj no es para ti, se rió el millonario mientras señalaba al niño sucio. Los empleados se burlaron. Pero cuando el pequeño reveló quién era su abuelo, la sonrisa del millonario se convirtió en desesperación absoluta. La joyería Diamante Imperial era el lugar más exclusivo de toda la ciudad. Sus vitrinas brillaban con relojes que costaban más que casas enteras. Sus pisos de mármol reflejaban las luces como espejos perfectos, y sus empleados estaban entrenados para reconocer el dinero con solo mirar los zapatos de quien entraba. Esa tarde, todo parecía normal. Rodrigo Montemayor, uno de los empresarios más poderosos de la región, examinaba un reloj valorado en una fortuna. Era un hombre acostumbrado a conseguir todo lo que deseaba. Su traje costaba más que el salario anual de muchas familias. Su actitud dejaba claro que consideraba al resto del mundo inferior a él. Los 3 empleados de la tienda lo rodeaban como planetas orbitando un sol. Cada sonrisa, cada gesto, cada palabra estaba calculada para complacer al cliente millonario. «Este modelo es único, señor Montemayor», decía el gerente, Valentín Carrera, con voz servil. «Solo existen 3 en todo el continente». Rodrigo ni siquiera lo miraba. Sus ojos estaban fijos en el reloj, calculando no su belleza, sino el poder que representaba. Fue entonces cuando la puerta de cristal se abrió, y el ambiente cambió por completo. Un niño entró a la tienda, pero no era cualquier niño. Su ropa estaba manchada de tierra y grasa. Sus zapatos, gastados hasta casi no tener suela, dejaban pequeñas huellas en el piso inmaculado. Su cabello estaba despeinado, y sus manos mostraban las marcas de alguien que trabajaba duro a pesar de su corta edad. El silencio que cayó sobre la joyería fue inmediato y brutal. Los empleados intercambiaron miradas de disgusto. Una de las vendedoras, Marlene Figueroa, arrugó la nariz como si un olor desagradable hubiera invadido el lugar. El niño caminó lentamente, sus ojos enormes recorriendo cada vitrina con una mezcla de asombro y determinación. No parecía intimidado por las miradas hostiles. No parecía notar el desprecio que irradiaba de cada persona en esa tienda. Se detuvo frente a una vitrina específica. Dentro, bajo luces perfectamente calibradas, descansaba un reloj. No era el más caro de la tienda, pero había algo en él que capturaba la luz de una manera especial. ¿Puedo ayudarte en algo? La voz de Marlene cortó el aire como un cuchillo, cargada de condescendencia. El niño la miró con esos ojos que parecían demasiado viejos para su rostro joven. «Quiero ver ese reloj», señaló la vitrina con un dedo manchado de lo que parecía ser aceite de motor. «Por favor». La risa que salió de Rodrigo Montemayor resonó por toda la tienda. Era una risa cruel, diseñada para humillar. «¿Escucharon eso?», dijo entre carcajadas, girándose hacia los empleados como si estuviera compartiendo un chiste. «El niño sucio quiere ver un reloj». Valentín Carrera sonrió nerviosamente, atrapado entre su instinto de defender a un cliente potencial y su deseo de complacer al millonario. «Pequeño, creo que te equivocaste de tienda», dijo con falsa amabilidad. «Hay una tienda de juguetes a 3 calles de aquí». «No busco juguetes». El niño mantuvo su voz firme. «Busco ese reloj». Rodrigo se acercó al niño, su imponente figura proyectando una sombra sobre el pequeño. Se inclinó ligeramente, como quien habla con un animal que no puede entender. «Escucha, niño. Ese reloj cuesta más dinero del que tu familia verá en toda su vida. ¿Entiendes? Este lugar es para personas importantes, personas con dinero real. No para...» Hizo una pausa, mirando al niño de arriba abajo con desprecio evidente. «No para personas como tú». El niño no retrocedió. Sus ojos, brillantes y decididos, se mantuvieron fijos en los del millonario. «Solo quiero verlo», repitió. «No voy a robarlo». «¿Robar?». Rodrigo soltó otra carcajada. «Niño, tendrías que trabajar 100 años para poder pagarlo. ¿Con qué lo comprarías? ¿Con monedas que recoges de la calle?». Los empleados rieron. Era una risa incómoda, forzada, pero risa al fin. Marlene dio un paso adelante. «Creo que deberías irte, pequeño. Estás molestando a nuestros clientes importantes. Déjenme ver el reloj». El niño repitió por tercera vez, y había algo en su voz que hizo que Valentín sintiera un escalofrío inexplicable. Rodrigo perdió la paciencia. Se enderezó, su rostro enrojeciendo de irritación. «¿Sabes qué? Voy a enseñarte una lección sobre cómo funciona el mundo real, niño».
Caminó hacia la vitrina que el pequeño había señalado. Con un gesto autoritario, ordenó a Valentín que la abriera. El gerente obedeció, confundido pero sin atreverse a cuestionar. Rodrigo tomó el reloj con sus manos cuidadas, manicuradas, jamás manchadas por trabajo físico. Lo sostuvo frente al niño, haciéndolo brillar bajo las luces. ¿Ves esto? Su voz destilaba veneno disfrazado de lección. Este reloj es arte. Es perfección. Es el resultado de generaciones de artesanos trabajando para crear algo digno de personas exitosas. Acercó el reloj al rostro del niño, casi tocando su nariz. Personas como yo lo usan. Personas que construyeron imperios. Personas que nacieron para tener cosas hermosas. Retiró el reloj bruscamente. Pero tú, niño, tú naciste para otra cosa. Naciste para limpiar los pisos que personas como yo pisamos. Naciste para lavar los autos que personas como yo conducimos. ¿Entiendes? El niño permaneció en silencio, pero sus manos se cerraron en puños a sus costados. Este reloj no es para ti. Rodrigo pronunció cada palabra lentamente, saboreándolas. Nunca será para ti. Y cuanto antes lo aceptes, mejor será tu miserable vida. Devolvió el reloj a Valentín con un gesto despectivo. Sáquenlo de aquí. Está arruinando mi experiencia de compra. Marlene se acercó al niño, preparada para escoltarlo hacia la puerta. Pero antes de que pudiera tocarlo, el pequeño habló. Mi abuelo me dijo algo sobre ese reloj. Las palabras flotaron en el aire como hojas en el viento. Rodrigo arqueó una ceja, divertido. ¿Tu abuelo? ¿Qué podría saber tu abuelo sobre relojes de lujo? ¿Es acaso relojero de esos que arreglan relojes baratos en el mercado? No. El niño sacudió la cabeza. Mi abuelo hizo ese reloj. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este silencio tenía peso, tenía sustancia. Valentín palideció visiblemente. ¿Qué dijiste? Su voz salió como un susurro. Mi abuelo se llamaba Aurelio Contreras. El niño habló con claridad. Él diseñó y construyó ese reloj con sus propias manos. El nombre cayó sobre la tienda como un rayo. Valentín casi dejó caer el reloj. Sus manos temblaban mientras lo miraba, como si lo viera por primera vez. Aurelio Contreras, repitió incrédulo. El maestro relojero, la leyenda. Rodrigo frunció el ceño, sintiendo que algo se le escapaba. ¿De qué están hablando? ¿Quién es ese? Marlene, que había palidecido tanto como su gerente, respondió con voz temblorosa. Aurelio Contreras fue el artesano más importante en la historia de la relojería de este país. Sus piezas son invaluables. Los coleccionistas más ricos del mundo darían fortunas por tener una pieza original suya. Murió hace poco, Valentín agregó, sus ojos ahora fijos en el niño con una mezcla de asombro y vergüenza. Se decía que sus últimas creaciones desaparecieron, que nadie sabía dónde estaban. El niño asintió lentamente. Mi abuelo murió hace poco. Antes de irse, me habló de sus relojes. Me dijo que algunos habían sido robados, que personas malas se los habían quitado cuando él estaba enfermo y ya no podía defenderse. Sus ojos se posaron sobre el reloj en las manos de Valentín. Ese es uno de ellos. Rodrigo Montemayor sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Incertidumbre. Eso es imposible, dijo, pero su voz ya no tenía la misma arrogancia. Este reloj fue adquirido legalmente. Tiene documentos, certificados. Mi abuelo nunca vendió sus últimas creaciones. El niño lo interrumpió. Nunca. Las estaba guardando para mí. Valentín examinó el reloj con manos temblorosas. En la parte posterior, grabado con una precisión que solo un verdadero maestro podría lograr, había un símbolo. Una pequeña estrella con 8 puntas. La firma de Contreras, murmuró. Es auténtica. Dios mío, es auténtica. El niño dio un paso hacia adelante, y esta vez nadie intentó detenerlo. Mi abuelo me dijo que cuando encontrara sus relojes, sabría qué hacer. Me dijo que el mundo está lleno de personas que creen que el dinero les da derecho a todo. Personas que piensan que pueden tomar lo que quieren de los débiles. Miró directamente a Rodrigo, y en esos ojos jóvenes había una fuerza que el millonario jamás había visto. Mi abuelo también me dijo algo más. ¿Qué? La palabra salió de Rodrigo como un graznido. Me dijo que cuando encontrara a esas personas, les diera una lección que nunca olvidarían. El corazón de Rodrigo comenzó a latir más rápido. Algo estaba muy mal.
Algo estaba terriblemente mal. «¿Quién eres tú realmente, niño?», preguntó. Y por primera vez, había miedo en su voz. El pequeño sonrió. Era una sonrisa triste, cargada de pérdida, pero también de propósito. «Soy Mateo Contreras, y vine a recuperar lo que es mío». En ese momento, la puerta de la joyería se abrió nuevamente, y lo que Rodrigo Montemayor vio entrando le heló la sangre, porque entrando a la tienda, con paso firme y expresión decidida, venía alguien que él conocía muy bien, alguien que jamás esperó ver en ese lugar, alguien que cambiaría todo. La mujer que entró a la joyería caminaba con la autoridad de quien no necesita presentación. Su nombre era Graciela Montemayor, esposa de Rodrigo, y su presencia era tan imponente como inesperada, pero no venía sola. Detrás de ella, con paso lento pero firme, caminaba una anciana. Su rostro estaba marcado por arrugas que contaban historias de lucha y sacrificio. Sus manos, nudosas y gastadas por décadas de trabajo, sostenían un pequeño cofre de madera tallada. Rodrigo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Graciela, ¿qué haces aquí?». Su voz salió más aguda de lo normal. Su esposa no respondió inmediatamente. Sus ojos recorrieron la escena. El niño sucio, los empleados pálidos, el reloj que Valentina aún sostenía con manos temblorosas. Y finalmente, se posaron sobre su esposo con una expresión que él jamás había visto. Era decepción, pura y absoluta decepción. «Vine porque recibí una llamada». Graciela habló con voz helada. «Una llamada que me abrió los ojos a muchas cosas». «¿De qué hablas?». Rodrigo intentó recuperar su compostura. «Este niño entró aquí haciendo acusaciones ridículas sobre un reloj. Dice que fue robado, pero claramente está mintiendo». «No está mintiendo». Las palabras vinieron de la anciana. Su voz era suave pero firme, como el susurro del viento antes de una tormenta. Mateo corrió hacia ella. «Abuela Esperanza». La anciana abrazó al niño con una ternura que contrastaba con la tensión del ambiente. Besó su frente sucia y acarició su cabello despeinado como si fuera lo más precioso del mundo. «Lo encontraste, mi pequeño», susurró. «Sabía que lo harías». Rodrigo observaba la escena con creciente pánico. «¿Quién es esta mujer?», exigió saber. «¿Qué está pasando aquí?». Graciela dio un paso hacia su esposo, y él instintivamente retrocedió. «Esta mujer, Rodrigo, es Esperanza Contreras, la viuda de Aurelio Contreras, y la abuela del niño que acabas de humillar en público». El silencio que siguió fue tan pesado que parecía dificultar la respiración. Esperanza soltó suavemente a su nieto y caminó hacia el centro de la tienda. Cada paso que daba parecía llevar el peso de años de injusticia. «Mi esposo dedicó su vida a crear belleza», comenzó, su voz resonando con dignidad inquebrantable. «Cada reloj que hacía llevaba un pedazo de su alma. No trabajaba por dinero. Trabajaba porque creía que el arte verdadero eleva el espíritu humano». Se detuvo frente a Rodrigo, mirándolo directamente a los ojos. «Cuando Aurelio enfermó, perdimos todo pagando tratamientos. Vendimos nuestra casa, vendimos mis joyas, vendimos todo lo que teníamos, excepto sus relojes. Esos eran sagrados, eran la herencia de nuestro nieto». Su voz se quebró ligeramente, pero se recompuso con dignidad. «Una noche, hombres entraron a nuestro pequeño departamento. Aurelio estaba demasiado débil para defenderse. Yo estaba en la farmacia comprando sus medicinas. Cuando regresé, los relojes habían desaparecido. Todos, cada uno de ellos». Mateo apretó la mano de su abuela. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Mi abuelo murió días después». El niño habló con voz temblorosa. «Pero antes de irse, me hizo prometer que encontraría sus relojes. Dijo que mientras siguieran perdidos, su alma no descansaría». Valentín, el gerente, parecía a punto de desmayarse. Su rostro había perdido todo color. «Señora Contreras», tartamudeó. Nosotros no sabíamos. Los documentos que nos dieron parecían legítimos. El proveedor nos aseguró que todo era legal». «¿Qué proveedor?», Esperanza preguntó con calma mortal. Valentín tragó saliva. Miró a Rodrigo, luego a Graciela, y finalmente sus ojos se posaron en el suelo. Fue el señor Montemayor quien nos conectó con el vendedor». El mundo pareció detenerse. Graciela se giró hacia su esposo con una lentitud aterradora. «¿Rodrigo? ¡Eso es mentira!». El millonario explotó.
Este empleado está tratando de culparme por sus propios errores. No es mentira. Una voz nueva intervino. Era Marlene, la vendedora que minutos antes había mirado al niño con desprecio. Ahora su rostro mostraba una mezcla de vergüenza y determinación. Yo estaba presente cuando el señor Montemayor trajo al proveedor. Recuerdo que dijo que había conseguido piezas de un artesano que ya no las necesitaba, que era una oportunidad única. «¡Cállate!», Rodrigo rugió. «Estás despedida. Todos ustedes están despedidos. No puedes despedir a nadie». Graciela habló con frialdad. «Esta tienda está a mi nombre. Siempre lo estuvo. Era parte de la herencia de mi padre». Rodrigo palideció. «Graciela, por favor, podemos hablar de esto en privado. Hay explicaciones». «¿Explicaciones?», su esposa lo interrumpió. «¿Vas a explicarme cómo robaste a un anciano moribundo? ¿Cómo dejaste a una viuda y un niño en la miseria? ¿Cómo compraste arte robado para venderlo en mi tienda?». El millonario buscó desesperadamente algo que decir, alguna excusa que pudiera salvarlo. Pero las palabras no llegaban. Esperanza abrió el pequeño cofre de madera que había traído. Dentro había documentos amarillentos, fotografías viejas y un cuaderno gastado. «Este es el registro de mi esposo», explicó. «Cada reloj que creó está documentado aquí. Cada pieza tiene un número único, una descripción detallada y una fotografía». Sacó una de las fotos y la sostuvo junto al reloj que Valentín aún tenía en las manos. Eran idénticos, perfectamente idénticos. Número 847. Esperanza leyó del cuaderno. Creado para el cumpleaños de nuestro nieto Mateo. Aurelio trabajó en él durante un año entero. Cada engranaje fue pulido a mano. Cada detalle fue pensado con amor. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de la anciana, pero su voz permaneció firme. Este reloj no era para vender. Era un regalo, un legado de un abuelo a su nieto. Y ustedes lo robaron. Mateo se acercó a su abuela y la abrazó por la cintura. Su pequeño cuerpo temblaba con emociones demasiado grandes para su edad. «No llores, abuela», susurró. «El abuelo me dijo que seríamos fuertes, que la verdad siempre sale a la luz». Graciela observaba a su esposo como si lo viera por primera vez. El hombre con quien había compartido años de su vida. El hombre que le había prometido amor y honestidad. El hombre que ahora se revelaba como un ladrón que robaba a los más vulnerables. «¿Cuántos más?», preguntó en voz baja. «¿Qué?», Rodrigo parecía confundido. «¿Cuántos relojes más robaste? ¿Cuántas familias más destruiste?». El silencio de Rodrigo fue respuesta suficiente. Graciela cerró los ojos por un momento, procesando la magnitud de la traición. Cuando los abrió, había tomado una decisión. «Valentín», llamó al gerente, «quiero que devuelvas ese reloj a su legítimo dueño. Ahora mismo». El gerente no dudó. Con manos aún temblorosas, se acercó a Mateo y se arrodilló frente a él. «Pequeño, yo...». Su voz se quebró. «No tengo palabras para disculparme por cómo te traté, por cómo todos te tratamos. Juzgué tu valor por tu apariencia, y eso es imperdonable». Le entregó el reloj con reverencia, como si fuera un objeto sagrado. «Este reloj siempre fue tuyo, y cualquier cosa que pueda hacer para enmendar lo que hicimos, la haré». Mateo tomó el reloj entre sus pequeñas manos. Lo giró lentamente, observando cada detalle, cada curva, cada destello de luz. Y entonces, algo extraordinario sucedió. El niño comenzó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de conexión, de amor que trasciende la muerte, de promesas cumplidas. «Abuelo», susurró, apretando el reloj contra su pecho. «Lo encontré, tal como te prometí». Esperanza se arrodilló junto a su nieto, abrazándolo mientras ambos lloraban. Era un momento íntimo, sagrado, que hacía sentir a todos los presentes como intrusos en algo demasiado puro para este mundo. Incluso los empleados, aquellos que minutos antes se habían burlado del niño sucio, tenían lágrimas en los ojos. Pero Rodrigo Montemayor no lloraba. Su rostro había pasado del pánico a la furia. «Esto no ha terminado», siseó. «Tengo abogados. Tengo contactos. No van a arruinar mi reputación con acusaciones sin fundamento». «¿Sin fundamento?». Graciela sacó su teléfono. «Mientras venía hacia acá, hice algunas llamadas. El detective Ignacio Paredes, ¿lo recuerdas? El que investigó el robo de arte hace tiempo. Resulta que nunca cerró el caso. Solo lo archivó por falta de pruebas.
El color drenó del rostro de Rodrigo. Le envié las fotografías del cuaderno de Aurelio. Las comparó con los registros de piezas robadas que tenía archivados. Hay coincidencias, Rodrigo. Muchas coincidencias. No puedes hacer esto. La voz del millonario era apenas un susurro. Soy tu esposo. Eras mi esposo. Graciela corrigió. El hombre con quien me casé no existió nunca. Era solo una máscara que usabas para ocultar quién realmente eres. En ese momento, la puerta de la joyería se abrió una vez más. 2 hombres entraron. No vestían uniformes, pero su porte y su manera de moverse los identificaban inmediatamente como autoridades. Rodrigo Montemayor, el mayor de ellos, habló con voz oficial. El millonario retrocedió instintivamente. ¿Quiénes son ustedes? Soy el detective Ignacio Paredes. Mostró su identificación. Necesito que nos acompañe para responder algunas preguntas sobre la adquisición de bienes de procedencia dudosa. ¡No pueden hacer esto!, Rodrigo gritó. ¡Tengo derechos! ¡Tengo abogados! Sus abogados pueden reunirse con nosotros en la delegación. El detective respondió con calma profesional. Por ahora, señor Montemayor, sería mejor que cooperara. Mientras los detectives escoltaban a Rodrigo hacia la puerta, el millonario se giró una última vez. Sus ojos, llenos de odio, se posaron sobre Mateo. «Esto es tu culpa», escupió las palabras. «Un niño sucio arruinó mi vida». Mateo lo miró sin parpadear. Y entonces, con una madurez que desafiaba su corta edad, respondió: «No, señor. Usted arruinó su propia vida cuando decidió que el dinero valía más que la dignidad de las personas». Rodrigo quedó mudo. No había respuesta posible para esa verdad. Cuando finalmente se lo llevaron, el silencio que quedó en la joyería era diferente. Era un silencio de liberación, de justicia que comenzaba a tomar forma. Graciela se acercó a Esperanza y tomó sus manos entre las suyas. «Señora Contreras, no hay palabras suficientes para expresar mi vergüenza. Mi esposo, el hombre que creí conocer, les hizo un daño imperdonable». Esperanza la miró con ojos sabios que habían visto demasiado sufrimiento y demasiada bondad para juzgar a nadie apresuradamente. «Usted no es responsable de las acciones de su esposo. Lo importante es lo que haga ahora». «Quiero ayudar», Graciela dijo con determinación. «Quiero encontrar cada reloj que fue robado. Quiero que cada pieza regrese a donde pertenece». Mateo, que había permanecido abrazando su reloj, levantó la vista. «¿Lo dice en serio?». Graciela se arrodilló frente al niño. Lo miró directamente a los ojos, esos ojos que habían visto rechazo y crueldad, pero que aún brillaban con esperanza. «Lo digo muy en serio, pequeño, y te prometo algo más». «¿Qué?». «Voy a asegurarme de que nunca más tengas que entrar a ningún lugar sintiendo que no perteneces. Porque tú, Mateo Contreras, perteneces a cualquier lugar donde tu corazón te lleve». El niño sonrió. Era una sonrisa pequeña, cautelosa, de alguien que ha aprendido a no confiar fácilmente. Pero era un comienzo. Lo que ninguno de ellos sabía era que esta historia apenas comenzaba. Porque había más relojes perdidos, más secretos por descubrir. Y una verdad sobre la muerte de Aurelio Contreras que cambiaría todo lo que creían saber. La casa de Esperanza Contreras era pequeña, humilde, ubicada en un barrio donde las calles no tenían pavimento y los sueños parecían demasiado grandes para caber entre paredes de concreto. Pero para Mateo, era el único hogar que conocía. Esa noche, después de todo lo que había sucedido en la joyería, el niño no podía dormir. Sentado en el borde de su cama, sostenía el reloj de su abuelo contra la luz de una vela. Lo giraba lentamente, observando cómo cada engranaje se movía con precisión perfecta. Era como si el corazón de Aurelio siguiera latiendo dentro de esa pequeña obra maestra. «No puedes dormir». La voz de su abuela llegó desde la puerta. Esperanza entró a la habitación con 2 tazas humeantes. Se sentó junto a su nieto y le ofreció una. «Chocolate caliente», dijo con una sonrisa cansada. «Tu abuelo decía que era la mejor medicina para las noches difíciles». Mateo tomó la taza entre sus manos, sintiendo el calor reconfortante. «Abuela, ¿por qué el señor Montemayor odiaba tanto al abuelo?». Esperanza suspiró profundamente. Era una pregunta que había temido durante mucho tiempo. «No siempre lo odió, mi niño. Hubo un tiempo en que eran socios». Mateo casi dejó caer la taza. «¿Socios? ¿El abuelo trabajaba con ese hombre?».
Fue hace muchos años, antes de que tú nacieras. Esperanza miró hacia la ventana, sus ojos perdidos en recuerdos dolorosos. Tu abuelo era joven y talentoso. Rodrigo era un empresario ambicioso que vio potencial en su arte. Le propuso un negocio. Aurelio crearía los relojes, y Rodrigo los vendería a coleccionistas adinerados. ¿Y qué pasó? Al principio todo funcionó bien. Tu abuelo ganaba lo suficiente para vivir dignamente, y Rodrigo se quedaba con la mayor parte de las ganancias. Pero a Aurelio no le importaba el dinero, le importaba crear. Le importaba que sus relojes llegaran a personas que los apreciaran de verdad. Esperanza hizo una pausa, tomando un sorbo de su chocolate. Pero entonces, tu abuelo descubrió algo terrible. Mateo se inclinó hacia adelante, completamente absorto en la historia. Rodrigo no solo vendía los relojes, los usaba para lavar dinero. Compraba las piezas de tu abuelo a precios bajos, las vendía a precios astronómicos, y usaba esas transacciones para ocultar ganancias ilegales de otros negocios oscuros. ¿El abuelo lo denunció? Intentó hacerlo. La voz de Esperanza se volvió amarga. Fue a las autoridades con pruebas, pero Rodrigo tenía contactos en todas partes. Jueces, policías, políticos. La denuncia desapareció, y a cambio tu abuelo fue amenazado. Las manos de Mateo temblaban. ¿Lo amenazaron? Le dijeron que si volvía a hablar, algo malo nos pasaría. A mí, a tu madre, a ti, aunque todavía no habías nacido. Esperanza tomó las manos de su nieto entre las suyas. Tu abuelo hizo lo único que pudo hacer para protegernos. Se alejó de todo. Dejó de vender sus relojes públicamente. Trabajaba en secreto, creando piezas que guardaba para ti. Pero igual vinieron a robarlas. Sí. Esperanza cerró los ojos con dolor. Cuando Aurelio enfermó, Rodrigo supo que ya no podía defenderse. Envió a sus hombres a llevarse todo. Sabía que esos relojes valían millones y que tu abuelo jamás había revelado dónde los guardaba. ¿Cómo supieron dónde estaban? Esperanza tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. Hubo un traidor, Mateo. Alguien cercano a nosotros que le dijo a Rodrigo dónde encontrar los relojes. El corazón del niño se detuvo. ¿Quién? No lo sé con certeza. Tu abuelo murió antes de poder decírmelo. Pero en sus últimos momentos me dijo algo extraño. Dijo, el enemigo come en nuestra mesa. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esas palabras significaban que el traidor era alguien de confianza. Alguien que conocían bien. Abuela, ¿cuántos relojes se llevaron? 12. Las últimas 12 creaciones de tu abuelo. Cada una más valiosa que la anterior. Cada una con un significado especial. Y solo recuperamos uno. Por ahora. Esperanza acarició el rostro de su nieto. Pero tú eres valiente, mi pequeño. Más valiente de lo que tu abuelo y yo jamás fuimos. Encontraste el primer reloj. Encontrarás los demás. Mateo miró el reloj en sus manos con nueva determinación. Lo haré, abuela. Te lo prometo. Lo que ninguno de los dos sabía era que, en ese preciso momento, alguien los observaba desde las sombras de la calle. A la mañana siguiente, Graciela Montemayor llegó a la casa de los Contreras en un auto discreto. Había pasado la noche en vela, revisando documentos, haciendo llamadas, tratando de entender la magnitud de los crímenes de su esposo. Esperanza la recibió con cautela. Aunque agradecía su ayuda, años de sufrimiento le habían enseñado a no confiar fácilmente. Señora Montemayor, no esperaba verla tan temprano. Por favor, llámeme Graciela. La mujer entró con expresión determinada. Pasé la noche investigando. Encontré cosas que necesitan saber. Mateo apareció desde su habitación, el reloj de su abuelo colgando de una cadena alrededor de su cuello. No pensaba separarse de él nunca más. Graciela sacó una carpeta gruesa de su bolso. Mi esposo guardaba registros de todo. Pensaba que era inteligente, pero en realidad dejó un rastro de evidencia que lo condena completamente. Abrió la carpeta sobre la mesa. Dentro había fotografías, recibos, contratos. Aquí están los 12 relojes que fueron robados, señaló una lista. Rodrigo los distribuyó entre diferentes compradores. Algunos están en colecciones privadas locales. Otros fueron enviados al extranjero. Esperanza examinó los documentos con manos temblorosas. ¿Sabe dónde están todos? De 9 tengo ubicaciones confirmadas. Los otros 3... Graciela dudó.
Los otros 3 fueron vendidos a un comprador anónimo que pagó en efectivo. No hay rastro de quién es ni dónde están las piezas. Mateo estudió la lista con atención. Sus ojos se detuvieron en un nombre. Este reloj, señaló una fotografía. El número 851. Mi abuelo me habló de él. Dijo que era el más especial de todos. ¿Por qué era especial?, Graciela preguntó. Porque no era solo un reloj. Mateo recordó las palabras de su abuelo con claridad. Dentro tiene un compartimento secreto. Mi abuelo guardó algo importante ahí. Algo que dijo que cambiaría todo. Las 2 mujeres intercambiaron miradas. ¿Sabes qué guardó?, Esperanza preguntó, sorprendida de que su nieto supiera algo que ella desconocía. No me lo dijo exactamente. Solo dijo que cuando encontrara ese reloj, entendería por qué tuvo que alejarse de todo. Por qué tuvo que vivir escondido. Graciela revisó sus documentos frenéticamente. El reloj 851 es uno de los 3 que fueron vendidos al comprador anónimo. No tengo idea de dónde está, pero yo sí sé cómo encontrarlo. Una voz nueva habló desde la puerta. Todos se giraron. De pie en la entrada estaba un hombre de edad avanzada. Su rostro mostraba cicatrices de una vida difícil, y sus ojos tenían esa mirada de quien ha visto demasiado. Esperanza palideció. ¿Domingo? El hombre asintió lentamente. Hola, Esperanza. Ha pasado mucho tiempo. ¿Quién es él?, Mateo preguntó, poniéndose instintivamente frente a su abuela en gesto protector. Era el mejor amigo de tu abuelo, Esperanza respondió, pero su voz temblaba. Desapareciste, Domingo. Después del robo simplemente desapareciste. Domingo Herrera bajó la mirada con vergüenza evidente. Tenía que desaparecer, porque yo sé quién traicionó a Aurelio. El silencio que siguió fue tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. ¿Lo sabes?, Graciela preguntó. ¿Por qué no dijiste nada antes? Porque tenía miedo, Domingo confesó. El traidor me amenazó. Dijo que si hablaba, me pasaría lo mismo que a Aurelio. Mateo dio un paso hacia adelante. ¿Lo mismo que a mi abuelo? Mi abuelo murió de su enfermedad. Domingo miró al niño con ojos llenos de dolor. Tu abuelo estaba enfermo, sí, pero estaba mejorando. Los médicos decían que tenía posibilidades de recuperarse. No entiendo, Esperanza susurró. La noche antes de morir, Aurelio me llamó. Domingo sacó un teléfono viejo de su bolsillo. Dejó un mensaje de voz. Un mensaje que he guardado todo este tiempo porque tenía demasiado miedo de hacer algo con él. Con manos temblorosas, reprodujo el mensaje. La voz de Aurelio Contreras llenó la habitación. Era débil, rasposa, pero inconfundiblemente él. Domingo, hermano mío, sé quién nos traicionó. Sé quién le dijo a Rodrigo dónde estaban mis relojes. Y sé algo más. Algo que no puedo decirte por teléfono. Está en el reloj 851. Las pruebas están ahí. Si algo me pasa, si no sobrevivo esta noche, asegúrate de que Mateo encuentre ese reloj. Él sabrá qué hacer. Él es más fuerte de lo que cualquiera de nosotros jamás fue. Cuida de mi familia, Domingo. Y perdóname por ponerte en peligro. El mensaje terminó. Esperanza lloraba silenciosamente, escuchando la voz de su esposo una vez más. Mateo tenía los puños cerrados, conteniendo emociones que amenazaban con desbordarlo. Mi abuelo sabía que iba a morir, dijo con voz quebrada. Alguien... No pudo terminar la frase. Graciela se acercó al niño y puso una mano en su hombro. Mateo, si esto es verdad, necesitamos encontrar ese reloj, no solo para recuperar el legado de tu abuelo, sino para obtener justicia real. Pero no sabemos dónde está, Domingo intervino. El comprador anónimo nunca fue identificado. Hay alguien que sí sabe, Graciela dijo lentamente, como si la idea le causara dolor físico. Mi esposo. Rodrigo sabe quién compró esos 3 relojes. Es el único que tiene esa información. Pero está detenido. Esperanza señaló. ¿Cómo vamos a hacer que hable? Graciela sacó su teléfono. Rodrigo me llamó anoche desde la delegación. Quiere negociar. Dice que tiene información valiosa que puede intercambiar por un trato más favorable. ¿Y vas a ayudarlo?, Mateo preguntó con incredulidad. Después de todo lo que hizo, ¿vas a ayudarlo? No voy a ayudarlo, Graciela respondió con firmeza. Voy a usar su desesperación para obtener lo que necesitamos. Rodrigo no sabe que conozco la magnitud de sus crímenes. Piensa que todavía puede manipularme. Vamos a dejar que lo crea. Esperanza observó a Graciela con nuevos ojos.
Había subestimado a esta mujer. ¿Qué propone? Propongo que vaya a visitarlo. Que finja que estoy dispuesta a ayudarlo. Que lo convenza de revelar dónde están los 3 relojes desaparecidos a cambio de mi apoyo. Es peligroso, Domingo advirtió. Rodrigo es astuto. Si sospecha algo, no sospechará nada. Graciela sonrió, pero no había alegría en esa sonrisa. Porque después de tantos años juntos, él está convencido de que soy una mujer débil que haría cualquier cosa por mantener las apariencias. Va a creer cada palabra que le diga. Mateo se acercó a Graciela. La miró directamente a los ojos buscando algo. Verdad, sinceridad, compromiso. ¿Por qué nos ayuda? Preguntó. Mi abuelo era su enemigo. Nosotros somos nadie para usted. Graciela se arrodilló frente al niño poniéndose a su altura. Tu abuelo no era mi enemigo, Mateo. Mi esposo era el enemigo de tu abuelo. Yo no sabía nada de esto hasta ayer. Y ahora que lo sé, no puedo vivir con la culpa de no hacer nada. Hizo una pausa, sus ojos humedeciéndose. Además, tengo una hija. Vive lejos, estudiando. Cuando se entere de lo que su padre hizo, su mundo se va a derrumbar. Lo mínimo que puedo hacer es asegurarme de que, cuando eso pase, pueda decirle que hice todo lo posible por reparar el daño. Mateo asintió lentamente. Está bien. Confío en usted. Gracias, pequeño. No te decepcionaré. Mientras Graciela se preparaba para ir a la delegación, Domingo se acercó a Esperanza. Hay algo más que debo decirte, susurró. Algo que no quise mencionar frente al niño. ¿Qué es? El traidor, la persona que vendió a Aurelio, está más cerca de lo que piensas. Esperanza sintió que el mundo se detenía. ¿Quién es, Domingo? Dímelo. Pero antes de que pudiera responder, el sonido de cristales rompiéndose llenó la casa. Alguien había lanzado una piedra a través de la ventana. Atada a la piedra había una nota. Mateo la recogió antes de que los adultos pudieran detenerlo. Sus ojos recorrieron las palabras escritas con letra temblorosa. Dejen de buscar los relojes, o el niño terminará como su abuelo. El mensaje cayó de las manos de Mateo, y en ese momento, todos comprendieron que no solo estaban buscando relojes perdidos, estaban enfrentándose a algo mucho más peligroso, algo que estaba dispuesto a todo para mantener sus secretos enterrados. El centro de detención municipal se alzaba como una fortaleza de concreto y desesperanza. Sus muros grises parecían absorber toda esperanza que se atreviera a acercarse. El aire dentro olía a desinfectante barato y sueños rotos. Graciela Montemayor caminó por el pasillo de visitas con la espalda erguida y el corazón acelerado. Había ensayado cada palabra, cada gesto, cada expresión facial. Necesitaba que Rodrigo creyera que seguía siendo la esposa sumisa que él siempre había conocido. El guardia la condujo hasta una sala dividida por un cristal grueso. Del otro lado, Rodrigo esperaba con ansiedad mal disimulada. Su transformación era impactante. El hombre que días atrás se pavoneaba en la joyería con su traje costoso, ahora vestía el uniforme gris de los detenidos. Sus ojos, que siempre irradiaban arrogancia, mostraban algo que Graciela jamás había visto en él. Vulnerabilidad. Graciela, su voz tembló de alivio. Sabía que vendrías. Sabía que no me abandonarías. Ella se sentó con calma estudiada. Rodrigo, tenemos que hablar. Sí, claro, por supuesto. Él se inclinó hacia el cristal con urgencia. Todo esto es un terrible malentendido. Ese niño y su abuela mienten. Los relojes fueron adquiridos legalmente. Mis abogados pueden probarlo. Tus documentos son falsos, Rodrigo. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier confesión. ¿Qué estás diciendo? Revisé todo. Cada registro, cada contrato, cada transacción. Conozco exactamente lo que hiciste. Robaste esos relojes de un anciano enfermo. Los vendiste usando mi tienda como fachada. Rodrigo tragó saliva, su máscara de inocencia desmoronándose. Graciela, puedo explicarlo. No estoy aquí para escuchar explicaciones. Ella lo interrumpió con frialdad calculada. Estoy aquí porque, a pesar de todo lo que has hecho, quiero ayudarte. La esperanza regresó a los ojos de Rodrigo, como un náufrago viendo tierra. ¿Lo dices en serio? Sabía que entenderías, pero necesito algo a cambio. Él se detuvo, evaluándola con nueva suspicacia. ¿Qué necesitas? Información sobre los 3 relojes que vendiste al comprador anónimo.
El rostro de Rodrigo se endureció instantáneamente. No sé de qué hablas. Por favor, no insultes mi inteligencia. Vendiste 9 relojes a coleccionistas identificables, pero 3 fueron a alguien que pagó en efectivo sin dejar rastro. Necesito saber quién fue ese comprador. ¿Para qué quieres saberlo? Graciela se inclinó hacia adelante, bajando la voz con aire conspirativo. Si recupero esos relojes y los devuelvo a la familia Contreras, podrían retirar los cargos. Sin demandantes, tu caso pierde fuerza. Los fiscales tendrían menos evidencia. Podrías salir mucho antes de aquí. Era mentira. Graciela no tenía ninguna intención de ayudarlo a escapar de la justicia. Pero necesitaba que él lo creyera. Rodrigo la estudió largamente. Décadas manipulando personas le habían enseñado a detectar engaños, pero jamás imaginó que su propia esposa pudiera mentirle tan convincentemente. De acuerdo, accedió finalmente. Te lo revelaré, pero primero necesito que hagas algo por mí. ¿Qué cosa? Mi abogado, el licenciado Fermín Gallardo, guarda documentos en su oficina. Documentos que complicarían mi situación si los fiscales los descubren. Necesito que los destruyas. Graciela asintió, aunque jamás destruiría nada. Esos documentos probablemente contenían más evidencia incriminatoria. Considéralo hecho. Ahora dime quién compró esos relojes. Rodrigo miró nerviosamente a su alrededor antes de hablar. El comprador anónimo no era un coleccionista cualquiera. Era alguien que conocía personalmente a Aurelio Contreras. El corazón de Graciela se aceleró. ¿Quién? Alguien de su propia sangre. Las palabras impactaron a Graciela como un golpe físico. ¿Sangre? La única familia de Aurelio son su esposa y su nieto. Te equivocas. Rodrigo sonrió con malicia. Existe alguien más. Alguien que todos creen muerta. ¿De qué estás hablando? La madre del niño. Renata Contreras. La hija de Aurelio. El mundo se detuvo. Imposible. Mateo quedó huérfano. Sus padres fallecieron en un accidente. El padre falleció, efectivamente. Pero Renata respira. Y fue ella quien me reveló dónde ocultaba su padre los relojes. Graciela luchaba por procesar la información. ¿Por qué haría semejante cosa? ¿Por qué traicionaría a su propia familia? ¿Por qué despreciaba a su padre? Rodrigo saboreaba cada palabra, disfrutando el impacto en su esposa. Aurelio vivía obsesionado con su arte. Dedicaba más tiempo a sus relojes que a su hija. Cuando Renata creció, el resentimiento la consumió. Cuando necesitó dinero desesperadamente, acudió a mí. ¿Y le pagaste por vender a su propio padre? Generosamente. Lo suficiente para desaparecer, construir una nueva vida y permitir que todos la creyeran muerta. Graciela sentía náuseas. ¿Dónde se encuentra ahora? Esa información me la reservo hasta que cumplas tu parte. Se puso de pie, señalando que la visita concluía. Destruye los documentos de Gallardo. Cuando confirme que lo hiciste, te diré dónde hallar a Renata. Ella te conducirá a los 3 relojes. El guardia llegó para escoltarlo. Antes de desaparecer, Rodrigo se volvió una última vez. Y Graciela, no intentes engañarme. Tengo informantes en todas partes. Si descubro que me traicionas, lo sabré. Y créeme, puedo causar mucho daño incluso desde aquí dentro. Cuando se marchó, Graciela permaneció inmóvil en la sala vacía. La madre de Mateo vivía, y era la traidora. Mientras tanto, en la casa de los Contreras, Mateo no lograba apartar los ojos del reloj de su abuelo. Domingo Herrera permanecía sentado frente a él, observándolo con una mezcla de culpa y determinación. La amenaza de la piedra los había sacudido a todos, pero había algo que Domingo necesitaba confesar antes de que fuera demasiado tarde. Mateo, comenzó con voz grave. Hay algo que debo contarte. Algo que debí decir hace mucho tiempo. El niño levantó la mirada. ¿Qué cosa? Domingo respiró profundamente. Tu abuelo y yo éramos más que amigos. Éramos como hermanos. Crecimos juntos. Aprendimos el oficio de la relojería juntos. Pero mientras Aurelio tenía un talento extraordinario, yo apenas era competente. Hizo una pausa dolorosa. Cuando Rodrigo Montemayor apareció ofreciendo convertir los relojes de tu abuelo en un negocio millonario, yo sentí envidia. Por primera vez en mi vida, resentí a Aurelio por su talento. Mateo frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver eso con lo que está pasando ahora? Rodrigo lo notó. Vio mi resentimiento y lo aprovechó. Me ofreció dinero a cambio de información sobre tu abuelo. ¿Dónde guardaba sus herramientas? ¿Cuáles eran sus técnicas secretas?
¿Qué piezas estaba creando? El corazón de Mateo se congeló. ¿Usted también traicionó a mi abuelo? No de la forma que piensas. Domingo levantó las manos. Nunca le dije dónde escondía los relojes. Eso jamás lo supe. Pero sí le di información que Rodrigo usó para presionarlo, para amenazarlo, para arrinconarlo. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos del anciano. Cuando me di cuenta de lo que había hecho, ya era tarde. Tu abuelo estaba enfermo, acorralado, sin salida. Intenté advertirle, pero él ya lo sabía. Siempre lo supo. ¿Mi abuelo sabía que usted lo había traicionado? Sí. Y a pesar de todo, me perdonó. La voz de Domingo se quebró. En su mensaje de voz, el que les mostré, cuando dijo «perdóname por ponerte en peligro», no hablaba solo de la situación actual. Hablaba de haberme perdonado años atrás, sabiendo que ese perdón eventualmente me pondría en la mira de Rodrigo. Mateo procesaba cada palabra con dificultad. Entonces, si usted no reveló dónde estaban los relojes, ¿quién lo hizo? Solo había una persona además de tu abuela que conocía ese secreto. ¿Quién? Antes de que Domingo pudiera responder, la puerta se abrió. Esperanza entró con expresión preocupada, seguida por Graciela, cuyo rostro pálido anunciaba malas noticias. Mateo, Graciela habló con voz temblorosa, necesito contarte algo muy difícil. El niño se puso de pie, sintiendo que el mundo estaba a punto de derrumbarse. ¿Qué descubrió? Graciela miró a Esperanza, buscando fuerzas. La persona que vendió a tu abuelo, la persona que reveló dónde estaban escondidos los relojes, fue tu madre. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Mi mamá? La voz de Mateo salió como un susurro. Mi mamá está muerta. No, pequeño. Graciela se arrodilló frente a él. Según Rodrigo, tu madre fingió su muerte para desaparecer con el dinero que él le pagó por la información. Esperanza soltó un sollozo ahogado. Se dejó caer en una silla, incapaz de sostenerse. No puede ser verdad, repetía. Renata no haría eso. No a su propio padre. No a su propio hijo. Mateo permanecía inmóvil, su pequeño cuerpo temblando. Mi mamá está viva, eso dice Rodrigo. ¿Y me abandonó? Nadie tuvo valor para responder. El niño miró el reloj en sus manos. El reloj que su abuelo había creado con amor. El reloj que representaba todo lo bueno que quedaba de su familia. El abuelo dijo que el enemigo come en nuestra mesa, murmuró. Se refería a ella, mi propia madre. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero su expresión no era de tristeza, era de determinación feroz. Quiero encontrarla. ¿Qué? Esperanza se alarmó. Mateo, no puedes... Quiero mirarla a los ojos. El niño continuó. Quiero preguntarle por qué nos abandonó. ¿Por qué traicionó al abuelo? ¿Por qué me dejó creer que estaba muerta mientras yo lloraba cada noche pidiendo que volviera? Domingo se levantó. Mateo, hay algo más que debes saber. Todos se volvieron hacia él. Antes de morir, tu abuelo me contó algo. Algo que solo él y Renata sabían. ¿Qué cosa? El reloj 851, el que tiene el compartimento secreto, no solo contiene pruebas contra Rodrigo, contiene pruebas contra tu madre. Graciela frunció el ceño. ¿Qué tipo de pruebas? Tu abuelo documentó todo. Grabaciones, fotografías, registros de las conversaciones entre Renata y Rodrigo planeando el robo. Sabía que algún día necesitaría pruebas para proteger a su familia de las mentiras. ¿Por eso mi madre no quiere que encontremos ese reloj? Mateo conectó los puntos. ¿Por eso nos amenazó? Exactamente. Si ese reloj sale a la luz, no solo Rodrigo irá a prisión. Tu madre también enfrentará cargos por conspiración y fraude. Esperanza se cubrió el rostro con las manos. Mi propia hija. ¿Cómo pudo hacernos esto? La ambición corrompe. Domingo habló con pesar. Lo vi en mí mismo cuando acepté el dinero de Rodrigo. Lo vi en Renata cuando eligió el dinero sobre su familia. Mateo caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle donde horas antes había caído la piedra con la amenaza. Ella está cerca, dijo. Nos vigila. Sabe que estamos cerca de la verdad. Por eso debemos tener cuidado. Graciela advirtió. Rodrigo mencionó que tiene un abogado, Fermín Gallardo, que guarda documentos importantes. Si conseguimos esos documentos, podríamos encontrar la ubicación de tu madre. ¿Y cómo los conseguimos? Graciela dudó. Rodrigo me pidió que los destruyera. Cree que todavía estoy de su lado. Podría ir a la oficina del abogado, fingir que voy a destruirlos,
y en cambio copiarlos. Es arriesgado, Domingo observó. Si Rodrigo descubre que lo traicionaste, ya no me importa. Graciela respondió con firmeza. Ese hombre destruyó vidas. Es hora de que enfrente las consecuencias. En ese momento, el teléfono de Esperanza sonó. Todos se quedaron en silencio. La anciana miró la pantalla con expresión confundida. «Es un número desconocido», contesta. Mateo dijo. «Pon el altavoz». Con manos temblorosas, Esperanza atendió la llamada. «¿Hola?» Una voz femenina llenó la habitación. Una voz que Esperanza reconoció instantáneamente, aunque habían pasado años desde la última vez que la escuchó. «Hola, mamá». El teléfono casi se cayó de las manos de Esperanza. «Renata, veo que ya saben la verdad. Impresionante. No pensé que llegarían tan lejos». Mateo se acercó al teléfono, su corazón latiendo con fuerza. «¿Mamá?» Hubo una pausa en la línea. «Mateo, has crecido. Tu voz suena diferente». «¿Por qué?» El niño luchaba por contener las lágrimas. «¿Por qué nos abandonaste? ¿Por qué traicionaste al abuelo?» «Porque tu abuelo nunca me dio lo que merecía». La voz de Renata era fría, sin rastro de remordimiento. «Pasé mi infancia siendo ignorada mientras él adoraba sus preciosos relojes. Cuando pedí mi herencia adelantada, se negó. Dijo que los relojes eran para ti, no para mí. Eran para mí porque él me amaba». Mateo gritó. «¿Cómo te amaba a ti?» «¿Amarme? Tu abuelo amaba sus creaciones. Nosotros solo éramos estorbos». Esperanza tomó el teléfono. «Renata, ¿cómo puedes decir eso? Tu padre te adoraba. Trabajaba día y noche para darte una buena vida. Trabajaba día y noche para sus relojes, mamá. Yo solo quería un padre presente. Nunca lo tuve. Y por eso lo traicionaste. Por eso fingiste tu muerte y abandonaste a tu hijo». El silencio en la línea fue largo. «Escuchen bien». Renata habló finalmente, su tono volviéndose amenazante. «Dejen de buscar los relojes. Dejen de investigar. Olviden todo esto y sigan con sus vidas». «¿O qué?». Mateo desafió. «O las consecuencias serán severas. Ya les envié una advertencia. No me obliguen a cumplirla». «No te tengo miedo». El niño habló con voz firme. «El abuelo me enseñó que la verdad siempre sale a la luz. Y voy a encontrar ese reloj, sin importar lo que hagas». Otro silencio. «Eres igual a él», Renata murmuró. «Terco, obstinado, incapaz de ver más allá de sus principios. Gracias. Es el mejor cumplido que podrías darme. Entonces que así sea». La voz de Renata se endureció. «Pero recuerda, hijo, tú elegiste este camino. Lo que pase a partir de ahora es tu responsabilidad». La llamada se cortó. El silencio que quedó era denso, cargado de emociones que nadie sabía cómo expresar. Esperanza lloraba silenciosamente. Graciela tenía los puños cerrados de rabia. Domingo miraba al suelo con vergüenza. Pero Mateo tenía una expresión que nadie esperaba. Sonreía. «¿Mateo?» Esperanza lo miró con preocupación. «¿Estás bien?» «Cometió un error, abuela». «¿Qué error?» Al llamar, confirmó todo. Confirmó que está viva, que nos traicionó, y lo más importante, sus ojos brillaban con determinación. Confirmó que tiene miedo. Miedo de lo que hay en ese reloj. Miedo de que lo encontremos. Graciela entendió inmediatamente. Tiene razón. Si el reloj no fuera importante, no se habría arriesgado a contactarnos. Exacto. Mateo asintió. Vamos a encontrar ese reloj. Y cuando lo hagamos, mi madre enfrentará la verdad que tanto teme. Se volvió hacia Graciela. ¿Puede conseguir esos documentos del abogado de Rodrigo? Lo haré mañana a primera hora. ¿Y usted, Domingo? ¿Está dispuesto a ayudarnos hasta el final? El anciano levantó la mirada, sus ojos llenos de determinación renovada. Le fallé a tu abuelo una vez. No volverá a pasar. Haré lo que sea necesario para honrar su memoria. Mateo miró a cada uno de los presentes. Su abuela destrozada pero resistente. Graciela transformada de esposa sumisa a aliada valiente. Domingo buscando redención por errores pasados. Entonces mañana comienza todo, declaró. Mañana encontraremos las pruebas. Y mi madre aprenderá que no se puede huir de la verdad para siempre. Afuera, la noche había caído completamente. Y en algún lugar de la ciudad, Renata Contreras contemplaba su teléfono con expresión preocupada. Había subestimado a su hijo. No volvería a cometer ese error. El amanecer llegó con una neblina espesa que cubría las calles como un manto de secretos.
Graciela Montemayor salió de su casa antes de que el sol terminara de asomarse, con el corazón acelerado y una determinación que jamás había sentido. La oficina del licenciado Fermín Gallardo estaba ubicada en un edificio antiguo del centro de la ciudad. Era uno de esos lugares que susurraban historias de tratos oscuros y verdades enterradas. El letrero dorado en la puerta decía: Gallardo & Asociados, abogados, pero bien podría haber dicho guardianes de secretos. Graciela entró con paso firme. La recepcionista, una mujer joven de expresión aburrida, levantó la vista de su computadora. Buenos días. ¿Tiene cita? Soy Graciela Montemayor, esposa de Rodrigo Montemayor. El nombre tuvo el efecto esperado. La recepcionista palideció ligeramente y se apresuró a levantar el teléfono. Licenciado, la señora Montemayor está aquí. Sí, señor. Inmediatamente. Colgó y señaló hacia un pasillo. Tercera puerta a la izquierda. El licenciado la espera. Fermín Gallardo era exactamente lo que Graciela había imaginado. Un hombre de mediana edad con ojos calculadores y sonrisa practicada. Su oficina olía a cuero caro y ambición desmedida. Señora Montemayor. Se levantó para recibirla con un apretón de manos que duró demasiado. Lamento mucho lo que está pasando con su esposo. Es una situación terriblemente injusta. Gracias por recibirme tan temprano, licenciado. Por favor, llámeme Fermín. Señaló una silla frente a su escritorio. Rodrigo me llamó anoche. Me dijo que vendría usted por los documentos. Graciela sintió un escalofrío. Rodrigo ya había preparado el terreno. Así es. Mi esposo está preocupado de que ciertos papeles caigan en manos equivocadas. Entiendo perfectamente. Gallardo caminó hacia un archivero metálico en la esquina de la oficina. Su esposo es un hombre precavido. Siempre guardó copias de todo. Contratos, transacciones, comunicaciones, todo. Abrió uno de los cajones y sacó una carpeta gruesa. Aquí está todo lo relacionado con el asunto de los relojes. Graciela tomó la carpeta con manos que luchaban por no temblar. Era más pesada de lo que esperaba. ¿Esto es todo? Todo lo que tengo en físico, sí. Gallardo la miró con expresión que Graciela no pudo descifrar. Pero debo advertirle algo, señora. ¿Qué cosa? Rodrigo me dio instrucciones muy específicas. Dijo que si usted venía sola y se comportaba de manera sospechosa, debía informarle inmediatamente. El corazón de Graciela se detuvo por un segundo. ¿Y qué consideraría usted sospechoso? Gallardo sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Copiar los documentos en lugar de destruirlos, por ejemplo. El silencio que siguió fue tenso, cargado de implicaciones. Licenciado, Graciela habló con voz calmada. ¿Usted sabe lo que contienen estos documentos? Por supuesto, los revisé personalmente. Entonces sabe que mi esposo robó relojes invaluables de un anciano moribundo. Sabe que destruyó a una familia. Sabe que probablemente esté involucrado en cosas mucho peores. Gallardo no respondió, pero algo cambió en su expresión. ¿Y aún así lo defiende? Soy su abogado. Es mi trabajo. No. Graciela se inclinó hacia adelante. Su trabajo es defender la ley, no ayudar a criminales a escapar de ella. Señora Montemayor, déjeme hacerle una pregunta, licenciado. ¿Tiene hijos? La pregunta tomó a Gallardo por sorpresa. Tengo una hija. ¿Por qué? Porque en esos documentos hay pruebas de que mi esposo conspiró con una mujer para robar a su propio padre y abandonar a su propio hijo. Un niño que creció creyendo que su madre estaba muerta. Un niño que lloró cada noche durante años, sin saber que ella lo había abandonado por dinero. Graciela vio algo cambiar en los ojos del abogado. Una grieta en su armadura profesional. Ese niño ahora busca justicia, continuó. Busca la verdad sobre su familia, sobre su abuelo, sobre la madre que lo traicionó. Y estos documentos pueden ayudarlo a encontrar esa verdad. Gallardo permaneció en silencio durante un largo momento. ¿Qué quiere que haga?, preguntó finalmente. Quiero que me deje salir de aquí con estos documentos intactos. Quiero que no le diga nada a Rodrigo. Y quiero que, por una vez en su carrera, elija hacer lo correcto. El abogado miró la carpeta, luego a Graciela, y finalmente hacia la fotografía en su escritorio. Una niña sonriente de cabello oscuro. Hay algo más que debería saber, dijo en voz baja. Algo que no está en esos documentos porque Rodrigo me lo contó personalmente. ¿Qué cosa? La mujer, Renata, no solo traicionó a su padre. Hay rumores de que estuvo involucrada en su muerte. El mundo se detuvo. ¿Qué está diciendo?
Aurelio Contreras estaba enfermo, sí, pero según lo que Rodrigo me contó en una de nuestras conversaciones, la noche que murió recibió una visita que no estaba registrada en el hospital. ¿Quién lo visitó? No lo sé con certeza, pero Rodrigo insinuó que Renata quería asegurarse de que su padre no pudiera hablar, de que no pudiera revelar quién lo había traicionado. Graciela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Está diciendo que ella... No estoy diciendo nada. Gallardo la interrumpió. Solo le cuento lo que escuché. Lo que haga con esa información es cosa suya. Le entregó la carpeta. Váyase, señora Montemayor, y nunca vuelva a esta oficina. Graciela llegó a la casa de los Contreras con el rostro pálido y las manos temblorosas. Mateo, Esperanza y Domingo la esperaban con ansiedad. ¿Los consiguió? Mateo preguntó inmediatamente. Graciela dejó la carpeta sobre la mesa sin decir palabra. Su expresión preocupó a todos. ¿Qué pasa? Esperanza se acercó. ¿Está bien? Conseguí los documentos. Graciela habló lentamente. Pero descubrí algo más, algo terrible. Todos guardaron silencio, esperando. El abogado de Rodrigo me contó algo sobre la noche que murió Aurelio. Esperanza palideció. ¿Qué cosa? Alguien lo visitó en el hospital esa noche. Una visita que no quedó registrada. Eso es imposible. Esperanza sacudió la cabeza. Yo estuve con él hasta las 10 de la noche. Después me fui a casa a descansar porque las enfermeras me aseguraron que estaba estable. Cuando regresé por la mañana, él ya había... Su voz se quebró. ¿A qué hora ocurrió? Domingo preguntó con voz grave. Los médicos dijeron que fue durante la madrugada. Esperanza respondió entre lágrimas. Su corazón simplemente se detuvo. Dijeron que fue natural, que su cuerpo ya no resistió más. Pero ¿y si no fue natural? Mateo habló, su voz temblando. ¿Y si alguien? No pudo terminar la frase. Graciela abrió la carpeta y comenzó a revisar los documentos. Había contratos de venta de los relojes, registros de transacciones bancarias, comunicaciones entre Rodrigo y varios compradores. Aquí, señaló un papel. Esto es un registro de llamadas telefónicas. Rodrigo guardaba todo. Mateo se acercó para ver. ¿Qué dice? Son llamadas entre Rodrigo y tu madre durante las semanas previas al robo. Pero mira esta fecha, señaló una línea específica. Esta llamada fue hecha la noche que tu abuelo murió, a las 3 de la madrugada. El silencio en la habitación era absoluto. ¿Por qué Rodrigo llamaría a mi madre a esa hora? Mateo preguntó. ¿O por qué ella lo llamaría a él? Domingo observó. Esperanza se dejó caer en una silla, devastada. Mi hija, mi propia hija. Todavía no sabemos nada con certeza. Graciela intentó calmarla. Pero necesitamos encontrar a Renata. Necesitamos respuestas. ¿Hay algo en los documentos que indique dónde está? Mateo preguntó. Graciela continuó revisando los papeles. De pronto, se detuvo. Esto es interesante. ¿Qué encontró? Es un contrato de arrendamiento. Rodrigo alquiló una bodega a las afueras de la ciudad hace un tiempo. La dirección está aquí. ¿Una bodega? Domingo frunció el ceño. ¿Para qué necesitaría una bodega? Para guardar cosas que no quería en su casa ni en su oficina. Graciela respondió. Cosas como relojes robados. Mateo tomó el papel con la dirección. Tenemos que ir. Es peligroso. Esperanza protestó. Si Renata está vigilándonos, podría ser una trampa. O podría ser donde tiene escondido el reloj 851. Mateo respondió. El reloj con las pruebas. El niño tiene razón. Domingo intervino. Si queremos respuestas, esa bodega es nuestro mejor punto de partida. Graciela asintió. Iré yo. Ustedes quédense aquí. No. Mateo habló con firmeza. Yo voy también. Mateo. Es muy arriesgado. Mi abuelo me dejó una misión. Encontrar sus relojes. No voy a quedarme sentado mientras otros lo hacen por mí. Esperanza quería protestar, pero conocía esa mirada. Era la misma mirada de Aurelio cuando tomaba una decisión. Inamovible. Entonces yo también voy, dijo sorprendiendo a todos. Mamá, no puedes. Puedo y lo haré. Esperanza se levantó con dignidad renovada. Esa mujer es mi hija. Si alguien va a confrontarla, seré yo. Y yo las acompañaré. Domingo añadió. Le debo esto a Aurelio. Le debo esto a todos ustedes. Graciela miró al grupo improvisado. Una anciana destrozada, un niño valiente, un hombre buscando redención, y ella misma.
Una esposa traicionada convertida en aliada improbable. Está bien, aceptó. Vamos todos. Pero si las cosas se ponen peligrosas, Mateo se queda atrás. ¿Entendido? El niño asintió a regañadientes. La bodega estaba ubicada en una zona industrial abandonada. Edificios vacíos, calles desiertas, el tipo de lugar donde los secretos vienen a morir. El auto de Graciela se detuvo frente a un portón metálico oxidado. El número coincidía con el del contrato. «Es aquí», anunció. Todos bajaron del vehículo, mirando a su alrededor con cautela. El silencio era inquietante, roto solo por el viento que silbaba entre las estructuras abandonadas. «El candado está roto», Domingo señaló. «Alguien ha estado aquí recientemente». Empujó el portón, que se abrió con un chirrido que resonó en el vacío. El interior de la bodega era oscuro, iluminado apenas por rayos de luz que se filtraban por grietas en el techo. Había cajas apiladas, muebles cubiertos con sábanas y un olor a humedad y tiempo. «Busquemos algo que nos ayude». Graciela encendió la linterna de su teléfono. Se separaron, cada uno revisando una sección diferente. Mateo caminó hacia el fondo, donde había una mesa de trabajo cubierta con herramientas. Herramientas de relojería. «Aquí», llamó a los demás. «Miren esto». Todos se acercaron. Sobre la mesa había lupas, destornilladores diminutos, pinzas de precisión. Y en el centro, una caja de madera con un grabado familiar. La estrella de 8 puntas. La firma de Aurelio Contreras. «Es de mi abuelo», Mateo susurró con reverencia. Abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había 3 relojes. Los 3 relojes perdidos. «Los encontramos». Esperanza sollozó. «Dios mío, los encontramos». Mateo examinó cada pieza. Eran hermosos, perfectos, cada uno una obra de arte que llevaba el alma de su abuelo. Pero uno de ellos tenía una marca especial en la parte posterior. El número 851. «Este es». Mateo lo levantó con cuidado. «El reloj con el compartimento secreto». «¿Puedes abrirlo?», Graciela preguntó. El niño estudió el reloj. Su abuelo le había enseñado sobre mecanismos ocultos, sobre los secretos que los maestros relojeros guardaban en sus creaciones. «Hay que presionar aquí», murmuró, tocando un punto específico en el borde. «Y girar esto». Un clic suave resonó. La parte posterior del reloj se abrió, revelando un pequeño compartimento. Dentro había una memoria USB diminuta y una nota doblada. Mateo sacó la nota con dedos temblorosos. La letra era de su abuelo. «Mi querido Mateo, si estás leyendo esto, significa que encontraste el reloj. Significa que eres tan valiente como siempre supe que serías. En esta memoria está la verdad. Grabaciones, documentos, todo lo que necesitas para entender lo que pasó y quién nos traicionó. Pero hay algo más que debes saber. Algo que no pude contarle a nadie, ni siquiera a tu abuela. La noche del accidente donde supuestamente murió tu madre. Yo estaba ahí. Yo vi todo. Tu madre no murió esa noche, Mateo. Ella se fue voluntariamente. Pero no se fue sola. Se fue con alguien. Alguien que ha estado en las sombras todo este tiempo. Alguien que es mucho más peligroso que Rodrigo Montemayor. Cuando veas lo que hay en esta memoria, entenderás todo. Y cuando lo entiendas, tendrás que tomar una decisión. Te amo, mi pequeño. Siempre te amé. Y sé que harás lo correcto. Tu abuelo, Aurelio». Mateo terminó de leer con lágrimas rodando por sus mejillas. «Hay alguien más», murmuró. «Alguien que mi abuelo conocía, pero no pudo nombrar». «¿Quién?», Esperanza preguntó con voz temblorosa. «No lo sé, pero la respuesta está aquí». Mateo levantó la memoria USB. «Tenemos que ver lo que hay guardado». «Vámonos de aquí», Graciela urgió. «Este lugar no es seguro». Comenzaron a caminar hacia la salida, pero se detuvieron en seco. Una figura bloqueaba la puerta. Una mujer. La luz del exterior la silueteaba, haciendo imposible ver su rostro. Pero cuando habló, todos la reconocieron. «Hola, Mateo. Ha pasado mucho tiempo». Era Renata. Pero no estaba sola. Detrás de ella apareció otra figura. Un hombre alto, de expresión fría, cuyo rostro hizo que Domingo Herrera retrocediera con terror. «No», el anciano susurró. «No puede ser». «¿Lo conoces?», Mateo preguntó. Domingo no podía hablar. Su rostro había perdido todo color.
porque el hombre parado junto a Renata era alguien que todos creían muerto hace mucho tiempo, alguien cuya identidad cambiaría absolutamente todo, y su sonrisa prometía que las cosas estaban a punto de ponerse mucho peor. El aire dentro de la bodega se volvió irrespirable. El tiempo pareció detenerse mientras todos procesaban lo que sus ojos veían. El hombre junto a Renata dio un paso adelante, saliendo de las sombras. La luz reveló un rostro que el tiempo había marcado, pero no había logrado borrar de la memoria de quienes lo conocieron. «Imposible». Domingo retrocedió hasta chocar contra una pared. «Tú estás muerto». Yo vi el auto caer por el barranco. Vi las llamas. El hombre sonrió con frialdad. «Los muertos no siempre permanecen enterrados, viejo amigo». Mateo miraba alternadamente al hombre y a su madre, tratando de entender. «¿Quién es él?», preguntó con voz temblorosa. Fue Esperanza quien respondió, su voz apenas un susurro de horror. «Es Leandro, Leandro Solís, el esposo de Renata, tu padre, Mateo». El mundo se derrumbó bajo los pies del niño. Mi padre». Renata soltó una risa amarga. «Sorpresa, hijo. Resulta que ninguno de tus padres murió en ese accidente». Mateo sintió que no podía respirar. Toda su vida había crecido creyendo que era huérfano. Había llorado noches enteras por padres que creía perdidos, y ahora descubría que ambos estaban vivos, que ambos lo habían abandonado voluntariamente. «¿Por qué?». La palabra salió de su garganta como un gemido de dolor. «¿Por qué me dejaron?». Leandro caminó lentamente hacia el grupo, sus pasos resonando en el silencio de la bodega. «Porque eras un estorbo, niño. Un error que nunca debió haber nacido». «¡Leandro!». Renata lo reprendió, aunque sin verdadera convicción. «¿Qué?». «Es la verdad. Nunca quisimos hijos. Pero cuando tu madre quedó embarazada, tu abuelo la convenció de tenerte. Dijo que un nieto le daría nuevo propósito a su vida. Que seríamos una familia feliz». Su voz destilaba desprecio. «Pero las familias felices son mentiras que la gente se cuenta para sobrevivir». Esperanza dio un paso adelante, su cuerpo temblando de furia e indignación. «¿Cómo te atreves? Aurelio amaba a este niño más que a su propia vida. Más de lo que ustedes dos jamás serían capaces de amar a nadie». «Aurelio era un tonto sentimental», Leandro respondió. «Un genio con sus relojes, pero un idiota con todo lo demás. Pasaba horas creando obras maestras mientras nosotros apenas teníamos para comer». «¡Eso es mentira!», Esperanza gritó. «Aurelio les dio todo. Les compró una casa, pagó sus deudas, los ayudó cada vez que lo necesitaron». «Migajas», Renata intervino. «Nos daba migajas mientras acumulaba relojes que valían fortunas. Relojes que prometió que serían nuestra herencia, pero que luego decidió guardar para su precioso nieto». Mateo apretaba el reloj 851 contra su pecho, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «El abuelo me amaba», susurró. «Él me amaba de verdad». «El amor no paga cuentas, niño». Leandro se acercó más. «Ahora vas a darnos ese reloj y la memoria que encontraste. Y después, todos van a olvidar que esta conversación existió». Graciela se interpuso entre Leandro y Mateo. «No van a tocar a este niño». «¿Y quién va a impedirlo?». Leandro la miró con desdén. «La esposa del hombre que nos ayudó a robar esos relojes». «Ya no soy la esposa de nadie», Graciela respondió con firmeza. «Y voy a hacer lo que sea necesario para proteger a esta familia». Domingo, que había permanecido paralizado por el shock, finalmente encontró su voz. «Leandro, éramos amigos. Crecimos juntos en el mismo barrio que Aurelio y yo. ¿Cómo pudiste hacerle esto a él? A tu propio hijo. Amigos». Leandro soltó una carcajada. «Tú eras el perrito faldero de Aurelio, siempre siguiéndolo, siempre admirándolo, siempre viviendo a su sombra. Al menos yo tuve el valor de tomar lo que merecía». «¿Valor?». Domingo escupió la palabra. «¿Llamas valor a robar a un hombre enfermo? ¿A abandonar a tu hijo? ¿A fingir tu propia muerte?». «Llamo valor a sobrevivir», Leandro respondió. «Algo que tú nunca entenderías». Durante todo este intercambio, Mateo había permanecido en silencio, procesando cada palabra, cada revelación. Su pequeño corazón estaba destrozado, pero en medio del dolor, algo más comenzaba a emerger. «Claridad. Ustedes lo visitaron», dijo de pronto, su voz cortando la tensión. «La noche que mi abuelo murió.
Ustedes fueron al hospital. Renata y Leandro intercambiaron una mirada rápida. Demasiado rápida. No sé de qué hablas, Renata respondió, pero su voz había perdido seguridad. El abogado de Rodrigo lo mencionó. Mateo continuó, su mente conectando puntos que antes parecían inconexos. Alguien visitó a mi abuelo esa noche, alguien que no quedó registrado. Y esa misma noche, Rodrigo recibió una llamada a las 3 de la madrugada. Cállate, niño, Leandro advirtió. Mi abuelo estaba mejorando. Los médicos decían que tenía posibilidades de recuperarse, pero murió esa misma noche, justo cuando ustedes lo visitaron. He dicho que te calles. ¿Qué le hicieron? Mateo avanzó un paso, su miedo transformándose en algo más poderoso. ¿Qué le hicieron a mi abuelo? Esperanza sollozaba, sus peores temores confirmándose con cada segundo que pasaba. Renata miró a su hijo con expresión que mezclaba irritación y algo que podría haber sido culpa. No le hicimos nada, solo fuimos a hablar con él. ¿A las 3 de la madrugada? Necesitábamos que nos dijera dónde había escondido los últimos relojes, Renata confesó. Rodrigo ya nos había pagado, pero no podíamos entregar la mercancía completa porque tu abuelo había movido algunas piezas sin decirnos. ¿Y qué pasó? Renata cerró los ojos, y por un momento, una grieta apareció en su armadura. Él ya sabía que lo habíamos traicionado. No sé cómo, pero lo sabía. Cuando entramos a su habitación, nos estaba esperando. Nos miró con esos ojos que siempre parecían ver más de lo que mostraban. Su voz se quebró ligeramente. Le pedimos que nos dijera dónde estaban los relojes. Le prometimos que si cooperaba, nunca más sabría de nosotros. Que podría morir en paz. ¿Y qué respondió? Mateo preguntó, su voz apenas audible. Renata abrió los ojos, y por primera vez había lágrimas en ellos. Dijo que ya no importaba dónde estaban los relojes. Dijo que había dejado todo preparado para ti. Que cuando fueras lo suficientemente mayor, lo entenderías todo. Hizo una pausa. Y después dijo algo que nunca voy a olvidar. ¿Qué dijo? Dijo, te perdono, hija. No por ti, sino por mí. Porque el rencor es una cárcel, y yo quiero morir libre. Pero Mateo descubrirá la verdad. Y cuando lo haga, tú tendrás que vivir con las consecuencias de tus decisiones. El silencio que siguió fue absoluto. Mateo lloraba abiertamente, pero no solo de tristeza. Lloraba porque incluso en sus últimos momentos, su abuelo había pensado en él, lo había protegido, lo había amado incondicionalmente. Y después, Esperanza preguntó con voz rota. ¿Qué pasó después de que dijo eso? Nos fuimos, Renata respondió. Nos fuimos sin conseguir lo que queríamos, y a la mañana siguiente nos enteramos de que había muerto. ¿Esperan que creamos que solo se fueron? Domingo intervino. ¿Que no tuvieron nada que ver con su muerte? Es la verdad, Renata gritó. Su corazón estaba débil. El estrés de vernos probablemente fue demasiado para él. Pero nosotros no le hicimos nada físicamente. Lo juro. Tu juramento no vale nada. Esperanza habló con frialdad que nunca antes había mostrado. Abandonaste a tu hijo, traicionaste a tu padre, fingiste tu muerte. ¿Por qué deberíamos creer algo de lo que dices? Renata no tenía respuesta. Leandro, que había permanecido observando la escena con creciente impaciencia, dio un paso adelante. Suficiente de esta reunión familiar. Quiero ese reloj y quiero esa memoria. Ahora. No. Mateo habló con voz firme. Esto le pertenece a mi abuelo. Me lo dejó a mí. Y no voy a dárselo a las personas que lo traicionaron. No te estoy preguntando, niño. Leandro avanzó hacia Mateo, pero antes de que pudiera dar 2 pasos, algo inesperado sucedió. Domingo se interpuso. El anciano, que durante años había cargado con la culpa de haber traicionado a su mejor amigo, se plantó frente a Leandro con una determinación que nadie esperaba. No vas a tocar a este niño. Su voz era firme. No mientras yo respire. ¿Y qué vas a hacer, viejo? Leandro se burló. ¿Golpearme con tu bastón? Si es necesario, sí. Domingo, no. Mateo intentó detenerlo. Escúchame, Mateo. Domingo habló sin apartar los ojos de Leandro. Le fallé a tu abuelo cuando más me necesitaba. Dejé que mi envidia me cegara. Pero Aurelio me perdonó. Me dio una segunda oportunidad que no merecía. Esta es mi forma de honrar ese perdón. ¡Qué conmovedor! Leandro sacó algo de su bolsillo.
Un pequeño objeto que brilló bajo la luz tenue. Era un encendedor. ¿Saben qué hay en esas cajas que los rodean? Señaló hacia los costados de la bodega. Químicos. Materiales inflamables que Rodrigo almacenaba aquí para algunos de sus negocios menos legales. El terror se apoderó del grupo. Si no me dan lo que quiero en los próximos 30 segundos, este lugar se convierte en una hoguera, y todos ustedes en cenizas. ¡Estás demente!, Graciela gritó. También morirías tú. Ya morí una vez. No le tengo miedo a hacerlo de nuevo. El silencio era ensordecedor. Mateo miró el reloj en sus manos. El reloj que su abuelo había creado con amor. El reloj que contenía la verdad que podría hacer justicia. Y entonces tomó una decisión. «Está bien», dijo. «Te daré el reloj». «Mateo, no», Esperanza gritó. «Pero con una condición». Leandro arqueó una ceja. «¿Condiciones? No estás en posición de negociar, niño. Mi condición es simple». Mateo caminó lentamente hacia adelante. «Quiero que mi madre me mire a los ojos y me diga que nunca me amó. Quiero escucharlo de su boca. Después, les daré todo». Renata palideció. «Mateo, es lo único que pido. La verdad. Por una vez en tu vida, dime la verdad». El silencio se extendió como un abismo. Todos los ojos estaban sobre Renata. La mujer que había abandonado todo. La mujer que había elegido el dinero sobre su familia. La mujer que ahora se enfrentaba a la mirada de su propio hijo, pidiendo algo que ningún dinero podía comprar. Honestidad. Renata caminó lentamente hacia Mateo. Se detuvo frente a él, tan cerca que podía ver cada lágrima que rodaba por las mejillas del niño. «Mateo, yo...» «Dilo», el niño insistió. «Si nunca me amaste, dilo». «Dame al menos eso». Renata abrió la boca para hablar, pero las palabras no salieron. En cambio, algo que nadie esperaba sucedió. Comenzó a llorar. No eran lágrimas fingidas, no eran lágrimas de manipulación, eran lágrimas que venían de un lugar tan profundo que parecían arrasar con todo a su paso. «No puedo», susurró. «No puedo decirlo porque no es verdad». «¿Qué?» «Te amé, Mateo. Te amé desde el momento en que te sostuve en mis brazos. Eras tan pequeño, tan perfecto, y yo estaba tan asustada». «¿Asustada de qué?» «De ser como mi padre, de amarte tanto que te olvidara mientras perseguía otras cosas, de hacerte lo mismo que sentí que él me hizo a mí». Las lágrimas caían sin control. «Así que hice algo peor. Me convencí de que no te amaba. Me convencí de que estarías mejor sin mí. Y huí. Huí como la cobarde que soy». Se arrodilló frente a su hijo, quedando a su altura. «No merezco tu perdón. No merezco siquiera mirarte a los ojos. Pero quiero que sepas que no hay un solo día en que no haya pensado en ti. No hay una sola noche en que no me haya preguntado qué tipo de persona te estabas convirtiendo». Tocó suavemente el rostro de Mateo. «Y ahora te veo, tan valiente, tan fuerte, tan parecido a tu abuelo. Y me doy cuenta de que la mejor decisión que tomé fue dejarte con él, porque él te dio lo que yo nunca habría podido darte, un amor sin condiciones». Mateo temblaba de pies a cabeza. «¿Por qué?», sollozó. «¿Por qué no volviste? ¿Por qué no me buscaste?». Porque cada día que pasaba, la vergüenza crecía. ¿Cómo le explicas a un niño que su madre lo abandonó por miedo? ¿Cómo le pides perdón por algo imperdonable? «Basta», Leandro interrumpió, su paciencia agotada. «No vine aquí para un melodrama. Renata, levántate. Tenemos lo que vinimos a buscar». Pero Renata no se movió. «No». «¿Qué dijiste?» «Dije que no». Se puso de pie, girándose hacia Leandro. «Se acabó. No voy a seguir huyendo. No voy a seguir lastimando a mi familia». «¿Te volviste loca?». Leandro la agarró del brazo. «Después de todo lo que hicimos, ¿vas a echarlo a perder ahora?». «Lo eché a perder hace años cuando te escuché. Cuando dejé que me convencieras de que el dinero era más importante que mi hijo». Se soltó de su agarre. «Mateo, llévate los relojes. Llévate la memoria. Haz lo que tu abuelo quería. Cuenta la verdad. Renata». Mateo no sabía qué decir. «Y después, si algún día puedes, si algún día encuentras en tu corazón la fuerza para hacerlo, perdóname, no por mí, sino por ti. Porque tu abuelo tenía razón. El rencor es una cárcel». Leandro levantó el encendedor. «Si no puedo tener los relojes, nadie los tendrá». Encendió la llama. Y en ese momento,
Sirenas comenzaron a sonar afuera. Luces rojas y azules iluminaron el interior de la bodega. La policía había llegado. Las sirenas rasgaron el silencio de la noche como un grito de esperanza. El detective Ignacio Paredes fue el primero en entrar a la bodega, seguido por varios oficiales. Su mirada recorrió la escena rápidamente. El grupo acorralado, Leandro con el encendedor en mano y las cajas de materiales peligrosos rodeándolos. «¡Policía! ¡Nadie se mueva!». Leandro evaluó sus opciones en una fracción de segundo. Podía encender el fuego y acabar con todo, o podía intentar escapar. Su instinto de supervivencia, el mismo que lo había mantenido vivo durante años en las sombras, tomó la decisión por él. Soltó el encendedor y corrió hacia una puerta lateral. No llegó muy lejos. 2 oficiales lo interceptaron antes de que pudiera alcanzar la salida. Lo derribaron al suelo y lo esposaron mientras él gritaba amenazas que nadie escuchaba. «¡Esto no ha terminado!», rugía mientras se lo llevaban. «Renata, diles que me suelten. ¡Renata!». Pero Renata no respondió. Permanecía inmóvil, mirando a su hijo con ojos llenos de lágrimas y años de arrepentimiento acumulado. El detective Paredes se acercó al grupo. «¿Están todos bien?». «Estamos bien», Graciela respondió, aunque su voz temblaba. «¿Cómo supieron que estábamos aquí?». Paredes señaló hacia la entrada, donde una figura familiar apareció entre las luces de las patrullas. Era Valentín Carrera, el gerente de la joyería. Mateo lo reconoció inmediatamente. «¿Usted?». Valentín caminó hacia ellos con expresión avergonzada pero decidida. «Después de lo que pasó en la tienda, no pude dormir. La forma en que te tratamos, la forma en que yo te traté, me perseguía cada noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía tu rostro. Veía la dignidad con la que soportaste nuestras burlas, y me daba vergüenza de mí mismo». Hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. «Cuando la señora Montemayor vino a buscar los documentos, sospeché que algo grande estaba pasando. La seguí discretamente. Cuando vi que entraban a esta bodega y luego aparecieron esas 2 personas con actitud amenazante, supe que tenía que actuar. Llamé a la policía inmediatamente». Miró directamente a Mateo, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «No podía permitir que algo malo te pasara. No después de todo lo que ya habías sufrido. Tenía una deuda contigo, y esta era mi única forma de comenzar a pagarla». Mateo no sabía qué decir. El hombre que lo había despreciado por su apariencia, que se había burlado de sus zapatos rotos y su ropa sucia, ahora lo había salvado. «Gracias». Fue todo lo que pudo articular. «De verdad, gracias». Valentina sintió, una lágrima escapando finalmente por su mejilla. «Es lo mínimo que podía hacer. Tu abuelo tenía razón en todo. El valor de una persona no está en su ropa ni en su dinero. Está en su corazón. Y tú, Mateo, tienes el corazón más valiente que he conocido». El detective Paredes se acercó a Renata, que no había intentado huir ni resistirse. «Renata Contreras, está usted detenida por conspiración, fraude y complicidad en robo. Tiene derecho a guardar silencio». Mientras le leían sus derechos, Renata mantuvo la mirada fija en su hijo. «Mateo», llamó antes de que se la llevaran. «Lo que dije era verdad. Cada palabra. Te amo. Siempre te amé. Desde el primer momento en que te sostuve en mis brazos». Las lágrimas rodaron por las mejillas del niño. «Lo sé, mamá. Lo sé». Fue la primera vez en años que la llamaba así. La palabra salió de sus labios como un susurro, pero resonó en el corazón de Renata como un trueno de esperanza. Renata sonrió a través de sus propias lágrimas. Era una sonrisa triste, pero también liberada, como si un peso enorme hubiera sido finalmente levantado de sus hombros después de años de cargarlo en silencio. «Sé feliz, mi niño. Sé todo lo que yo no pude ser. Vive la vida que yo desperdicié. Y nunca, nunca olvides que mereces ser amado». Y se dejó llevar sin resistencia, aceptando finalmente las consecuencias de sus decisiones. Esperanza se acercó a su nieto y lo abrazó con fuerza. Ambos lloraban, pero ya no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de liberación, de cierre, de un nuevo comienzo. «Lo logramos, mi pequeño», susurró la anciana. «Tu abuelo estaría tan orgulloso de ti». Las semanas que siguieron fueron un torbellino de cambios. La memoria USB que Aurelio había escondido en el reloj 851 contenía todo lo que había prometido y más.
Grabaciones de conversaciones entre Rodrigo, Renata y Leandro, planeando el robo. Documentos que probaban el lavado de dinero. Fotografías que conectaban a Rodrigo con otros crímenes que la policía ni siquiera conocía. El caso se convirtió en noticia nacional. Los periódicos lo llamaron el escándalo de los relojes. La televisión transmitió reportajes especiales. Y en el centro de todo, la historia de un niño valiente que había desafiado a los poderosos se convirtió en símbolo de esperanza para miles de personas. Rodrigo Montemayor fue sentenciado a una larga condena por múltiples cargos. Su imperio de mentiras se derrumbó como un castillo de naipes, revelando décadas de corrupción y abuso. En el tribunal, cuando escuchó su sentencia, el hombre que alguna vez había dicho, «Este reloj no es para ti», no pudo mirar a nadie a los ojos. Leandro Solís enfrentó cargos similares, además de fraude por fingir su propia muerte. Su arrogancia se evaporó cuando comprendió que pasaría muchos años tras las rejas. El hombre que había llamado a su propio hijo un error, ahora enfrentaba las consecuencias de sus verdaderos errores. Renata recibió una sentencia menor debido a su cooperación con las autoridades y su testimonio contra los otros acusados. El juez reconoció su arrepentimiento genuino, aunque dejó claro que sus acciones tenían consecuencias. Pero también le dio algo que ella no esperaba, la posibilidad de redención. Pero la historia no terminó en los tribunales. Graciela Montemayor tomó control total de la joyería Diamante Imperial. Su primera decisión fue transformarla en algo completamente nuevo. Un espacio dedicado a artesanos locales, donde creadores talentosos pudieran exhibir y vender sus obras sin ser explotados. Un lugar donde el arte fuera celebrado, no usado para lavar dinero. La llamó Galería Aurelio Contreras. El día de la inauguración, Mateo cortó el listón junto a su abuela. Cientos de personas se habían reunido para presenciar el momento. En la entrada, una placa dorada brillaba bajo la luz del sol. En honor a Aurelio Contreras, maestro relojero, cuyo arte vivió en cada pieza que creó y cuyo amor vive en cada corazón que tocó. Su legado nos recuerda que la verdadera riqueza no se mide en oro, sino en la huella que dejamos en quienes amamos. Los 9 relojes que habían sido vendidos a coleccionistas fueron recuperados gradualmente. Algunos compradores, al enterarse de la historia completa, los devolvieron voluntariamente, conmovidos por el sacrificio de Aurelio y la valentía de su nieto. Otros requirieron procesos legales más largos, pero eventualmente, cada pieza regresó a donde pertenecía. 12 relojes, 12 obras maestras, todas reunidas nuevamente después de tanto tiempo separadas. Graciela organizó una exhibición especial en la galería. Los relojes de Aurelio fueron mostrados al público por primera vez, cada uno con una placa explicando su historia, su significado, su alma. Los visitantes podían leer sobre el amor que el maestro relojero había puesto en cada engranaje, en cada detalle. Miles de personas vinieron a verlos, coleccionistas de todo el país, artistas buscando inspiración, familias enteras que habían seguido la historia en las noticias. Todos querían presenciar el legado del hombre que había creado belleza, incluso en los momentos más oscuros de su vida. Pero la pieza central, el reloj 847, el que Aurelio había creado especialmente para su nieto, nunca fue exhibido. Ese reloj permanecía donde siempre debió estar, colgando del cuello de Mateo, latiendo junto a su corazón. Era su conexión eterna con su abuelo, y ninguna vitrina del mundo podría honrarlo mejor que el pecho del niño que Aurelio había amado más que a nada. Una tarde de primavera, cuando los árboles florecían y el aire olía a nuevos comienzos, Mateo visitó a su madre en el centro de rehabilitación donde cumplía su sentencia. Se sentaron frente a frente, en una sala de visitas, llena de luz natural. Las paredes estaban pintadas de colores suaves, y había flores frescas en un jarrón cerca de la ventana. Renata lucía diferente, más tranquila, más en paz consigo misma. Las sombras que siempre habían oscurecido sus ojos parecían haberse disipado. «Gracias por venir», dijo con voz suave. «No estaba segura de que lo harías. Quería que supieras algo». Mateo respondió. «¿Qué cosa?» El niño sacó algo de su bolsillo. Era una fotografía vieja, desgastada por el tiempo y el amor de quien la había guardado. En ella, una mujer joven sostenía a un bebé recién nacido, mirándolo con amor infinito.
La imagen capturaba un momento de pureza absoluta, antes de que el miedo y las malas decisiones lo arruinaran todo. La encontré entre las cosas del abuelo, explicó. Estaba guardada en una caja junto a sus herramientas más preciadas. Él la conservó todos estos años. Renata tomó la fotografía con manos temblorosas. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera detenerlas, cayendo sobre la imagen como gotas de lluvia sobre un recuerdo. Recuerdo ese día, susurró. Fue el día más feliz de mi vida, antes de que el miedo lo arruinara todo, antes de que dejara que mis inseguridades me convirtieran en alguien que no reconozco. El abuelo nunca perdió la esperanza en ti, Mateo dijo. En su carta, la que dejó en el reloj, escribió algo que no te conté antes. ¿Qué escribió? Escribió: Renata cometió errores terribles, pero sigue siendo mi hija. Y en algún lugar, muy profundo, sigue siendo la niña que corría a mis brazos cuando tenía miedo. La niña que me pedía que le contara historias antes de dormir. La niña que me miraba con admiración mientras yo trabajaba en mis relojes. Si algún día encuentra el camino de regreso, espero que Mateo tenga la sabiduría para recibirla. No porque ella lo merezca, sino porque el perdón es el regalo más grande que podemos darnos a nosotros mismos. Renata sollozaba abiertamente, sin intentar ocultar su dolor ni su gratitud. Tu abuelo era un hombre extraordinario. Yo no merecía su amor, pero él me lo dio de todas formas. Lo sé, Mateo sonrió. Y estoy orgulloso de ser su nieto. Cada día intento ser un poco más como él. Hizo una pausa, eligiendo sus siguientes palabras con cuidado. También estoy aprendiendo a perdonar. No es fácil. Todavía me duele lo que hiciste. Hay noches en que me despierto recordando que crecí creyéndote muerta, y el dolor regresa. Pero el abuelo tenía razón. El rencor es una cárcel, y yo quiero ser libre. Renata extendió su mano sobre la mesa. Era un gesto pequeño, tímido, lleno de esperanza pero también de miedo al rechazo. Mateo la miró durante un largo momento. En su mente pasaron imágenes de su infancia. Las noches llorando por una madre que creía perdida. Los cumpleaños celebrados con un vacío en el corazón. Las preguntas sin respuesta que lo atormentaban. Pero también recordó las palabras de su abuelo. El perdón no es para quien lo recibe, es para quien lo da. Lentamente, colocó su mano sobre la de ella. No era un perdón completo. Todavía había mucho camino por recorrer, muchas heridas por sanar, muchas conversaciones difíciles por tener, pero era un comienzo. Y a veces, un comienzo es todo lo que se necesita para cambiar el rumbo de una historia. El verano llegó con promesas de nuevos comienzos y días más brillantes. Esperanza había florecido de una manera que nadie esperaba. La mujer que había perdido a su esposo, que había sido traicionada por su hija, que había enfrentado amenazas y peligros, ahora irradiaba una paz que parecía contagiosa. Su risa había regresado. Sus ojos brillaban con vida renovada. «Es gracias a ti», le dijo a Mateo una noche mientras cenaban juntos en la cocina que había sido testigo de tantas lágrimas. «Me diste una razón para seguir adelante cuando quería rendirme. Me recordaste que el amor de Aurelio sigue vivo. En ti, en cada persona que toca su arte, en cada corazón que se conmueve con nuestra historia». Domingo Herrera se había convertido en parte de la familia. Visitaba regularmente, ayudando a Esperanza con las tareas del hogar, arreglando cosas que necesitaban reparación, llenando el espacio que la ausencia de Aurelio había dejado. Pero más importante aún, le contaba a Mateo historias sobre su abuelo que solo él conocía. Historias de su juventud, de sus sueños, de sus primeros relojes. «Tu abuelo estaría tan orgulloso de ti», le dijo un día mientras trabajaban juntos en el jardín. «Lograste lo que él siempre soñó. Reunir a la familia, encontrar la verdad y hacerlo con dignidad. Nunca te rebajaste al nivel de quienes te lastimaron». «No lo hice solo», Mateo respondió quitándose el sudor de la frente. «Tuve ayuda, mucha ayuda, pero tú lideraste el camino». Un niño que entró a una joyería siendo despreciado y que salió habiendo cambiado la vida de todos los que lo rodeaban. Eso es extraordinario, Mateo. Eso es un milagro. Graciela también seguía presente, visitando cada semana con pasteles caseros y noticias sobre la galería. Había encontrado en los Contreras la familia que su matrimonio con Rodrigo nunca le dio. Su hija, al enterarse de todo lo sucedido, había regresado del extranjero para apoyarla. Juntas,
Madre e hija estaban construyendo algo nuevo y hermoso sobre las cenizas de lo viejo. Valentín y Marlene, los empleados de la joyería que alguna vez miraron a Mateo con desprecio, ahora trabajaban en la Galería Aurelio Contreras. Se habían convertido en los más dedicados promotores del legado del maestro relojero. Habían aprendido una lección que jamás olvidarían. El valor de una persona no se mide por su apariencia, su ropa o su cuenta bancaria. Se mide por su corazón, su valentía y su capacidad de amar. El día del primer aniversario de la muerte de Aurelio, toda la familia se reunió en el cementerio. El sol brillaba suavemente, filtrándose entre las ramas de un viejo árbol que daba sombra a la tumba. Pájaros cantaban en la distancia, como si la naturaleza misma quisiera rendir homenaje al maestro relojero. Mateo colocó flores frescas sobre la tumba de su abuelo. Eran margaritas, las favoritas de Aurelio. A su lado estaban Esperanza, con un vestido que su esposo siempre había amado, Domingo, firme como una roca pero con lágrimas en los ojos, Graciela, sosteniendo la mano de su hija, Valentín y Marlene, de pie respetuosamente al fondo, y para sorpresa de todos, Renata, a quien le habían dado un permiso especial para asistir. Estaba escoltada por 2 guardias, pero en sus ojos no había vergüenza, había gratitud. Gratitud por estar allí, gratitud por esta segunda oportunidad. El niño se arrodilló frente a la lápida y sacó el reloj 847 de su cuello. Lo sostuvo frente a él, observando cómo la luz del sol hacía brillar cada detalle. «Abuelo», comenzó, su voz firme pero emotiva. «Lo logré. Encontré todos tus relojes. Descubrí la verdad. Reuní a la familia. Y aprendí la lección más importante que me dejaste». Hizo una pausa, las lágrimas cayendo libremente por sus mejillas. «Me enseñaste que el tiempo no se mide en segundos ni en minutos. Se mide en momentos, en abrazos que duran para siempre en la memoria, en palabras de amor que resuenan incluso después de que quien las dijo se ha ido, en actos de valentía que inspiran a otros, en la capacidad de perdonar cuando es más fácil odiar». Miró hacia su abuela, hacia su madre, hacia todos los que lo rodeaban. «Me dejaste rodeado de personas que me aman. Me dejaste un legado que va más allá del arte y los relojes. Me dejaste la certeza de que, sin importar cuán oscuro sea el camino, siempre hay luz al final. Solo hay que tener el valor de seguir caminando hasta encontrarla». Se puso de pie y colocó el reloj contra su pecho, sintiendo su tic-tac junto a los latidos de su propio corazón. «Voy a honrar tu memoria cada día de mi vida, abuelo. Voy a crear belleza como tú lo hiciste. Voy a amar sin condiciones. Voy a perdonar aunque duela. Y algún día, cuando tenga mi propia familia, les contaré sobre el hombre extraordinario que fue mi abuelo. El maestro relojero que me enseñó que el verdadero valor de una persona no está en lo que posee, sino en lo que da. No está en cuánto acumula, sino en cuánto comparte». El viento sopló suavemente, moviendo las hojas del árbol y acariciando los rostros de todos los presentes. Y en ese momento, todos juraron escuchar algo. El suave tic-tac de un reloj. No venía del reloj de Mateo. Venía de todas partes, y de ninguna. Era como si el aire mismo latiera con el ritmo que Aurelio había creado tantas veces en su taller. Como si el maestro relojero, desde donde estuviera, les dijera que estaba escuchando, que estaba presente, que estaba orgulloso, que su amor seguiría latiendo eternamente en cada corazón que había tocado. Mateo sonrió hacia el cielo, las lágrimas brillando en sus mejillas como diamantes. «Gracias, abuelo, por todo, por amarme, por creer en mí, por enseñarme que el amor verdadero nunca muere». Esperanza tomó la mano de su nieto. Renata, desde su lugar, colocó su mano sobre su propio corazón. Domingo inclinó la cabeza en señal de respeto. Graciela cerró los ojos en oración silenciosa, y mientras el sol se ponía lentamente sobre el horizonte, pintando el cielo de dorados, naranjas y púrpuras, una familia que había estado rota comenzó a sanar. No porque el dolor hubiera desaparecido por completo, sino porque habían aprendido a transformarlo en algo hermoso, algo significativo, algo eterno. Porque eso es lo que Aurelio Contreras les había enseñado con su vida y con su arte. El tiempo pasa, pero los momentos importantes permanecen grabados en el corazón.
Las heridas sanan, dejando cicatrices que nos recuerdan cuán fuertes somos. Y el amor, el verdadero amor, es eterno. Como el tic-tac de un reloj que nunca deja de latir. Como el legado de un maestro relojero que vivía en cada pieza que creó. Como el corazón de un niño que demostró que el valor no tiene que ver con el dinero, sino con el coraje de buscar la verdad y la sabiduría de ofrecer perdón. Esta es la historia de Mateo Contreras, el niño sucio que entró a una joyería y cambió el destino de todos. El nieto que honró a su abuelo más allá de la muerte. El hijo que aprendió a perdonar lo imperdonable. El heredero de un legado que vivirá por siempre.